Buen día para todos, espero estén muy bien. El tema a dar información el día de hoy se trata de conservación auditiva. ¿Sí? Cuando hablamos de la conservación auditiva es fijar unos planes de acción para evitar que cualquier peligro enfocado en la disminución, que nos pueda perjudicar la audición, o sea, que tengamos disminución auditiva, no se dé. ¿Sí? Entonces lo llamamos conservación auditiva porque lo que deseamos es preservar que cada uno de ustedes mantenga el nivel de audición que normalmente tiene y que no haya una disminución y que no vaya a aparecer una enfermedad como la hipoacusia. Cuando hablamos de conservación, no solamente nos enfocamos al tema en la jornada laboral, sino también extralaboral. Damos algunas recomendaciones para que no se vaya a perjudicar ese colaborador y el día, y pues digamos que no se vaya a perjudicar tanto en el trabajo como en su comunicación normal. Es importante tener en cuenta que eh, realmente cuando hablamos de conservación auditiva y hablamos de la parte laboral, nos enfocamos en la fuente. ¿Cuál es la fuente? En esa máquina, herramienta o equipo, luego en el medio y de últimas en el tema del elemento de protección personal. Esto no significa que uno sea más importante que el otro, sino que realmente se tome conciencia de que tenemos varias fuentes que podemos tratar para evitar que ese ruido que está generando no perjudique al trabajador. Entonces nosotros tenemos unos objetivos que es como controlar la exposición de los trabajadores a los niveles dañinos del ruido, teniendo como objetivo la protección de su salud y la manera del trabajo seguro. Acá es muy importante que nosotros entendamos el peligro, el riesgo al que estamos expuestos. Recuerden que cuando hablamos de peligro, hablamos de algo inminente, es algo que no puede, digamos que eliminar. En el caso de máquinas, las máquinas generan un peligro, ¿sí? Y hay un peligro ahí y yo no puedo quitar porque tendré yo que quitar las máquinas. Y en el caso del riesgo, es la probabilidad que yo tengo de tener el día de mañana una enfermedad como la hipoacusia por esa máquina que esté ahí. Esa probabilidad, ¿qué tan probable es? ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta que el sentido del oído es el más perjudicado en el momento pues del ruido, ¿no? Entonces, aquí nos muestra que el oído está dividido, ¿sí? En oído medio, oído externo, oído interno. Muchas veces lo que se ve afectado son estos tres huesecillos que aparecen ahí, que es yunque, estribo y martillo. La parte interna del oído es demasiado delicada, entonces por eso es que nosotros, pues más que saber cómo está compuesto nuestro oído, es saber qué escuchamos, ¿sí? Aquí es muy importante aclarar algo y es que las cosas que hacemos fuera del trabajo también nos pueden perjudicar. Tenemos que tener en cuenta que ya hay un peligro del cual estamos expuestos en la empresa por el tema de las máquinas, ya hay un peligro porque hay un ruido y muchas veces el colaborador sale de pronto de su jornada laboral y realmente debe tener un descanso, ¿cierto? Pero cuando salen también, ¿sí? Vuelven y retoman el tema del ruido. Y cuando hablo del ruido, pues mira, como su significado acá lo dice, el ruido es un sonido capaz de dañar la salud del hombre, pero el sonido es la vibración que se propaga en el aire en forma de ondas y que es percibida por el oído humano. ¿Qué pasa? Muchas veces el escuchar música no es malo, ¿no? Porque termina siendo una melodía agradable, pero cuando la persona esa música o ese sonido que está escuchando empieza a ampliar los decibeles, empieza a generarse una fatiga auditiva, que es donde el oído empieza a generar alteraciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los efectos? Y es importante tener en cuenta cuáles son los efectos de una persona cuando empieza a sufrir del oído. Tengamos en cuenta que el oído es el sentido del equilibrio. Entonces, nosotros vamos a empezar a sentir insomnio, nerviosismo, zumbidos, que eso que siente uno como si un mosquito estuviera al lado del oído. Esto ya es una alerta, está alertando que el oído está generando una fatiga y me está mostrando de alguna otra forma que hay que hacer algo. Trombos de los vasos sanguíneos y contracción de los músculos, ¿sí? Es importante. Efectos en el trabajo, pues
una persona que no escuche bien siempre va a tener problemas de comunicación, incomodidad, cansancio, nervios, carencia de concentración, accidentes. Entonces, ¿por qué? Pues la persona no escucha, porque la persona no tiene equilibrio. Entonces, ahí empiezan una serie de afectaciones. Entonces, por más de que de pronto esa patología, esa enfermedad como la hipoacusia, lo haya generado fuera del trabajo, significa, igual va a perjudicar en el momento en que esté trabajando. Hay diferentes tipos de ruido. Hay unos que son de impacto continuo intermitente. Entonces, el impacto ocurre en intervalos superiores al primer segundo. Si la interrupción en presión de una caldera, entonces cuando está continuo, no hay descanso. Intermitente es cuando sí fluctúa, ¿sí? Entonces, el impacto es simplemente el choque, un segundo y vuelve, retoma, continuo esto todo el tiempo, ¿sí? Empieza, conocimiento del riesgo es cuando uno ve que siente que es moderado, muy alto, o alto o muy alto. ¿Qué pasa? Muchas veces no nos damos cuenta de eso, muchas veces en lo que estamos haciendo se nos vuelve como tan común. Por eso, cuando hablamos de la fuente, el medio, del trabajador, en intervenir ese peligro, nos basamos en el caso de las máquinas en verificar que primero podamos hacer mantenimiento a esa máquina de tal manera que pueda disminuir el ruido que está generando, ¿sí? A veces se puede, a veces definitivamente ese es el ruido de la máquina y no hay nada que hacer. Otra forma también es el tema ya en el trabajador como tal. Antes de pronto colocarse el elemento de protección personal, es importante algo que se llama examen ocupacional, donde se hacen las audiometrías y se verifica que ese trabajador ingrese a laborar con un estado de salud óptimo, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos algún problema de escucha, tenemos hipoacusia leve, y vamos y trabajamos en una empresa donde hace más ruido. Eso va a ser muy perjudicial para el trabajador, o a veces dentro de las recomendaciones médicas se le dice que debe utilizar el tapaoídos de copa y el tapaoídos de inserción, ¿sí? Entonces, esa es una gran intervención. Normalmente para este tipo de exámenes se manejan que sean anual, para verificar cómo ingresó el trabajador en un inicio, el periódico es para saber si algo le ha perjudicado, eh, y el de retiro también es para la persona que va a salir y que va a salir en óptimas condiciones. Mira, acá hablamos de los decibeles. Decibeles es la unidad de medición del ruido. Entonces, ya después de 85 decibeles puede llegar a la persona tener problemas. Obviamente acá hablamos de 140 decibeles, pero estamos hablando de algo ya, digamos que perjudicial de manera inmediata. Recordemos que cuando hablamos de hipoacusia es una enfermedad. Esto no va a generar, no se va a generar de un momento a otro. Sí puede haber una disminución, pero como que tal para la enfermedad, pues puede durar más. No se puede decir que un año, 2 años, 3 años, pues eso realmente varía mucho en la persona. ¿Qué es recomendable, señores? Y es importante tener en cuenta, las personas que están más expuestas al ruido, siempre utilizar el elemento de protección personal, ¿sí? El tapaoídos de inserción que está en un material cómodo, pues realmente para el oído, ¿sí? Que se asista al examen ocupacional, que sigan las recomendaciones de este examen enfocadas al tema del oído. Que recomiendo yo desde la parte de seguridad y salud es que la persona que sepa que tiene problemas auditivos porque se hizo el examen o porque ya entiende que hay una persona que le está hablando y no escucha, total, la persona se tiene que acercar o tiene que hablar más duro. Importante que evite el uso de los audífonos con un volumen muy alto. En el celular hay aplicaciones donde le dice realmente cómo es el tope o sea, como el rango de nivel de volumen, y que si ya se pasa, pues igual él se pasa y le da una alerta al usuario para decir, venga, hasta dónde se estás escuchando. Sin embargo, yo siempre sugiero que se descanse, no se mantenga con el audífono todo el tiempo. Ojalá pudiesen, siempre recomendable, como los audífonos vienen para los dos oídos, que utilicen solamente uno,
¿sí? Y lo que hacen es traslado y utilizan después el otro. ¿Por qué? Porque hay un descanso. Nuevamente, para las personas que están todo el tiempo expuestas a este tipo de peligros, pues evitar el uso de los tapaoídos, evitar escuchar música a alto volumen, es evitar hacerme cerca donde está el parlante, ¿sí? Evitar tener el televisor con alto volumen. Entonces, estos son de alguna forma las recomendaciones. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Ahora, porque, ¿cómo nos damos cuenta que hay que hay alguna dolencia o algo que me está afectando? Nuevamente, como lo vimos anteriormente, el tema del zumbido, el tema de los dolores de cabeza también son generados por el tema de hay un problema en tema de la audición, hay un problema en tu oído, no necesariamente tiene que ser hipoacusia, ¿sí? Pero es importante tener. Dentro de la protección del elemento, lo que se quiere y normalmente lo que hace la empresa es por eso mandar a hacer los tapaoídos, es que haya fijación, lubricación y mantenimiento periódico de máquinas para reducir el mínimo del ruido de la operación, perdón, esta es la protección colectiva, perdón, pero en el tema de la protección debe ser eficaz, cómoda, uso fácil y compatible pues con el resto de los elementos de protección personal. Si tenemos un ejemplo, si tuviésemos que utilizar casco y tenemos los apoyos de copa, pues que esté alineado con el casco, sino que solamente me proteja el tema auditivo. ¿Listo? Adicional, el tema de la higiene en nuestros oídos, por eso se llama conservación auditiva. Entonces, mantener nuestros oídos de manera higiénica, los elementos de protección personal, utilizarlos y colocarlos con las manos limpias. Por eso, digamos que no se recomienda que la persona esté quitándole, poniéndola, porque pues las manos permanecen sucias. Siempre lavarnos las manos, hacerle una limpieza. Realmente por el material de estos tapaoídos no se debe restregar, sino simplemente con agüita y ojalá jabón de tocador, secarlos muy bien, que no ingresen a nuestros oídos con agua y hacer un excelente uso. Cada uno, ustedes ya saben que cada uno pues tiene su derecho y colocarlo como debe ser. Nuevamente, las medidas que tomamos no solamente son medidas ahí de utilizar el elemento de protección personal, del tema de la capacitación, sino entender qué cosas afuera nos pueden afectar. Evitar, si yo estoy todo el tiempo expuesto al ruido, evitar en mi casa o trabajar en otro lado donde también se propaga el tema del ruido, porque entre mayor sea la exposición al ruido, más rápido se va a desarrollar la enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir? Probablemente en 3, 4 años haya una disminución auditiva. ¿Listo? Entonces, señores, espero que puedan ver este video, que se informen y que más que un tema de colocarse el elemento de protección personal es conservar la audición por los problemas que vienen de ahí para adelante para las personas que de pronto pierdan en este momento pues su capacidad de oír. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.